Buenos días, mi nombre es María Gómez y junto a mi compañera Luna Vetter, estudiantes de la Universidad de La Guajira del programa de Ingeniería de Sistemas de segundo semestre, haremos el tercer informe de laboratorio realizado en la plataforma PET de la Universidad del Colorado dentro del marco de las narrativas digitales. Buenos días, mi nombre es Luna Vetter y hoy hablaremos sobre la ley de los gases, precisamente la ley de Boyle. Esta ley consiste en relacionar el volumen con la presión de un gas. Hay que recordar que la presión es aquella fuerza que se ejerce sobre un área específica y el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Esta ley nos dice que mientras que la temperatura sea constante, el volumen y la presión serán inversamente proporcionales. Esto quiere decir que cuando la presión aumenta, el volumen disminuye, y cuando el volumen disminuye, la presión aumenta, como se puede ver en la gráfica. La ley de Boyle-Mario nos dice que P1 por V1 es igual a P2 por V2. Esto nos permite comparar un volumen y una presión inicial por un volumen y una presión final, el cual nos tiene que dar como resultado lo mismo. Como se puede observar en la gráfica, se comparan varias presiones con varios volúmenes, los cuales como resultado de su multiplicación da exactamente lo mismo, ya que están sometidos a la misma temperatura, es decir, su temperatura es constante en cada uno de los casos. Ahora pasaremos a responder las preguntas del tercer informe de laboratorio al momento de bombear moléculas de aire. ¿Qué sucede con la temperatura? La temperatura permanece constante. ¿Qué sucede con la presión? La presión va a aumentar. ¿Qué sucede con la temperatura? Al variar el volumen, seguirá constante. Esta no va a cambiar. ¿Qué sucede con la presión? Al variar el volumen, la presión va a disminuir. Al aumentar el número de moléculas de aire, ¿qué sucede con la presión y la temperatura? La presión va a aumentar y la temperatura permanecerá constante. Al tener volumen constante y aumentar el número de moléculas de aire, ¿qué sucede? La presión aumenta y la temperatura sigue constante. Si liberamos el aire, ¿qué le sucede a la temperatura y la presión? Ambas van a disminuir. ¿Qué sucede con la temperatura y la presión si ahora tenemos varios gases? La temperatura y la presión se mantiene constante. ¿Qué sucede con la presión y temperatura al calentar las moléculas? El recipiente explotará por la presión que éste ejerce, así liberando las moléculas. ¿Qué sucede con la presión y temperatura si se enfrían las moléculas? Estas van a disminuir, tanto la temperatura como la presión, ambas disminuyen.